Areafita Recife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio. Bienvenidos y bienvenidas al magazine de Biosfera Televisión. Vamos a empezar hoy hablando de fotografía y arte visual, y para eso hay un festival, un encuentro en Lanzarote que es 29-13, que ya lleva unos cuantitos años celebrándose, sobre todo a final de año, no sé si en noviembre, octubre, pero creo que siempre a final de año, y para ello contamos con el director de 29-13, Nico Melián. Nico, gracias por estar con nosotros. Digo bien, ¿siempre se celebra para final de año o no? Sí, bueno, primero que nada, buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y sí, siempre se celebra, lo normal es el segundo fin de semana de noviembre, lo que es la semana fuerte del evento, ¿no? Si bien tenemos actividades desde los primeros días de octubre hasta mediados de enero este año, la parte fuerte, digamos, central del evento es ese segundo fin de semana de noviembre. Creo que desde el 2016, ¿no? Están ustedes... Sí. Pero no sé si la pandemia se celebró el año pasado. Se celebró el año pasado, se celebró, No, en 2020, usted... se celebró en 2020 de forma online. Ajá. Fue un poquito especial porque sí que alteraba un poco lo que es la filosofía del evento, pero también nos dio la oportunidad de acceder a determinadas cosas que no podríamos haberlo hecho de otra forma, como fue tener al fotógrafo de Obama, ¿no? En una de las conferencias. Sí, que al final hemos descubierto las videollamadas, ¿no? que era algo que estaban ahí, pero no sabíamos utilizarlas, ¿no? Exacto, y al exacto. final, oye, para gente muy importante o gente que no puedes pagarle un billete de avión porque sabemos que es costoso o porque por su agenda es imposible que esté aquí, pues da esas posibilidades de que venga. Pero este año sí es presencial, ¿no? Este año es presencial, igual que el año anterior. Y estamos ahora en medio de la batalla total. Bueno, para el que la gente, siempre me gusta recordarlo, ¿qué es 29-13? 29-13 es un encuentro de fotografía y artes visuales que se hace en Lanzarote. Llevamos ya 7 ediciones, como bien comentabas tú, y dentro de los objetivos que tiene el encuentro, uno muy importante es situar a Lanzarote en el mapa cultural de Canarias, ¿no? De ahí que el nombre 29-13 sean las coordenadas de Lanzarote, que dan nombre a este evento. Y luego queremos también acercar la formación de calidad a la gente joven, por eso tenemos estos precios tan accesibles que son prácticamente simbólicos las actividades. Y trabajar con todo el sector audiovisual, no solo fotografía, sino también diseño, ilustración, y ir generando ahí diferentes conexiones que den paso a la profesionalización del sector y que esto a su vez conecte con la sociedad y su problemática también, ¿no? Entonces, aquellas jóvenes, sobre todo que nos estén viendo, ¿cómo pueden acceder para participar, por lo menos para asistir a todos estos eventos? Bueno, tenemos ya tienen ya ustedes el programa, ¿no? Sí, hemos lanzado desde los primeros días de octubre ya todo el programa, nuestra página web, www.2913conletra.com, y ahí está toda la información, tenemos talleres, tenemos exposiciones, conferencias y otras actividades que todavía estamos terminando de concretar. Y que yo creo que precisamente a raíz de la pandemia, yo creo que las artes visuales, la fotografía ha adquirido también otra nueva dimensión, ¿no? Porque quizás el recurso ese que al final lo teníamos ahí, pero a lo mejor nos íbamos a tomarnos una copa, y ahora yo creo que sí, también a gente que ha descubierto, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Sí, fue curioso, ¿no? Porque, como bien comentabas tú antes, descubrimos una herramienta que es la videollamada, pero también descubrimos muchas de las personas una herramienta que era la fotografía. Y cuando las personas se encontraban en su casa, tanto tiempo, muchas de ellas solas o con el contacto muy estrecho de la familia, comenzaba a fotografiarse, como fotografiamos cuando vamos por ahí a comer, a dar un paseo, pero ya la fotografía era interna, ¿no? Era dentro del hogar, y también ahí sí que la cultura jugó un papel importantísimo, ¿no? Ese periodo de confinamiento donde la cultura, ya sea con películas, con música, con conciertos, con conferencias online, también jugó un papel importante y se vio realmente, quedó de manifiesto el poder que tiene la cultura y la importancia para la sociedad. Por eso, en cierta forma, también este año trabajamos sobre la temática del hogar, ¿no? El hogar no solo como un espacio arquitectónico, sino también como un espacio emocional, un espacio donde se desarrolla todo ese mundo íntimo, ¿no? Donde pasan muchas cosas. Si pensamos en primer lugar, el hogar nos viene esa sensación de confort, de los recuerdos familiares, digamos hasta los olores, ¿no? Pero sí es verdad que también hay otras posibilidades, que el hogar sea un
un sitio donde vivamos situaciones traumáticas, donde haya problemas incluso de violencia y bueno, y todos esos temas intentamos abordarlos en esta edición desde diferentes puntos de vista, siempre partiendo desde la fotografía y el audiovisual. Aunque es del 8, me decías, a partir del 8 de noviembre, pero ya has comentado que ya han empezado. ¿Qué es lo que ya se puede ver de 29-13? Bueno, actualmente hemos inaugurado 2 exposiciones en el espacio público, que es una acción que a nosotros nos gusta mucho, que todos los años intentamos repetirla porque creemos que podemos, en cierta forma, democratizar el arte y la cultura, sacando las exposiciones de las salas convencionales y llevarlas al espacio público. Tenemos una exposición en la Plaza del Almacén, que se llama Donde las nubes no se tocan, que es de la fotógrafa Teresa Correa e Isabela Jagielo, que es una artista. Esta exposición va sobre el volcán de La Palma, ¿no? Hablábamos del hogar y esta exposición reflexiona sobre esos 10 minutos que tenía la gente para llevarse cosas de su hogar. Y la pregunta que articula toda la exposición es ¿y tú qué te llevarías en 10 minutos de tu casa? Luego tenemos otra exposición en el charco San Ginés, que también es al aire libre. Hay unas estructuras grandes montadas con unas lonas de 2 metros por 1,50, donde son 3 artistas, 3 mujeres, comisariadas por Desideria, que estas mujeres, el discurso habla de mujeres sin hogar, ¿no? Porque hablamos del hogar, de la sensación, pero también hablamos qué pasa cuando no tienes tu hogar, por diferentes situaciones. Por ejemplo, hay un conflicto en Georgia, donde se habla de la pérdida del hogar. Luego encontramos gente en Barcelona, gente migrante, gente que simplemente ha perdido su hogar por un desahucio, demás. Y luego tenemos una situación que se da en Turquía, que las mujeres, en una zona rural, donde las mujeres no podrían poner las casas a su nombre por el simple hecho de ser mujeres. Entonces nuestra comisaria Desideria ha articulado todo un discurso que conecta esos 3 trabajos y donde se expone la peculiaridad de ser mujer y de encontrarte sin hogar, ¿no? Que son 2 cosas que parece que van muy de la mano. Claro, que decías que te llevas tú en 5 minutos y yo estoy seguro que muchísima gente lo primero que hace es coger los álbumes de fotografías de recuerdo y llevártelo, porque son cosas que un mueble puedes comprar otro, pero ese recuerdo estoy seguro que lo primero que... Hombre, evidentemente es el dinero, si tienes dinero, si tienes. Pero películas de vídeo y fotografías de tus recuerdos es lo primero que... Sí. Estoy seguro que la gente es lo primero que se lleva. Exacto, y eso para nosotros como un evento de fotografía es un gesto que ya es un gesto social, ¿no? De que tú salves tu fotografía, sin duda que tiene una importancia bestial en el contexto de un encuentro de fotografía, de ahí que tenga esta importancia esa exposición, pero también nos llama mucho la atención la importancia que tiene la fotografía en la creación de los recuerdos familiares, ¿no? Que viene conectado con esto, y ahí sí que estamos intentando trabajar con personas con Alzheimer, que si hablamos de la generación de los recuerdos familiares también queremos hablar de la pérdida, ¿no? De esas reminiscencias, esos recuerdos que se mantienen, y estamos intentando desarrollar un proyecto A mí una vez me robaron un ordenador y la rabia que me dio fue lo de la fotografía, no era el ordenador. Sí, al final es lo que tú tienes, esos recuerdos, ¿no? La pérdida de esos recuerdos que se te borra una parte de tu vida, ¿no? Claro, es que es parte importantísima. Recuerdo un experimento social que habían personas que entraban a su habitación con una fotografía. Imagínate tú que tú eras mi hermano, por ejemplo, yo entro con una foto tuya a mi habitación y rompían la fotografía. Y lo que generaba eso en la otra persona, cuando era un simple papel que estaban rompiendo, a lo mejor una foto que tenían incluso en el ordenador, que lo podían imprimir cuantas veces quisieran, pero la importancia del gesto, ¿no? De romper una fotografía, de eliminar un recuerdo, y desde ahí analizamos nosotros la fotografía, ¿no? Bueno, empezamos el 8 de noviembre, las actividades se celebran en el Almacén y en el Salinero, ¿no? Sí, la mayoría de actividades se desarrollan en el Almacén y el Salinero. Es verdad que el 4 de noviembre inauguramos conjuntamente con la Bienal una exposición en la Casa Amarilla del artista Mario Jonuts Scarlat, que es un fotógrafo que también ha desarrollado un proyecto muy bonito que se llama Pueblo Dormido, y donde habla sobre su relación con su abuela, y ahí interpela también la muerte y diferentes aspectos de la vida familiar, ¿no? Bueno, pero sí, luego nos vamos ya al Almacén y al Salinero. Vale, vamos a destacar porque es un amplio listado de actos, de charlas, conferencias, exposiciones. A ver, ¿qué vamos destacando? Vamos a destacar. Yo tengo 4 fotografías que no sé si al final son las mismas, pero bueno, entré en la web, cogí 4. Vamos a verla, de todas formas tengo una que es de Pérez Batista y Saray Osorio, ¿no? Ajá, exacto. ¿De qué habla? Esto es una conferencia, pero es una conferencia un tanto particular, ¿no? Donde se va a hablar de la identidad de Lanzarote, pero de la identidad también. Mira, aquí estamos viendo la fotografía de una de las obras de Néstor Pérez Batista, que él es arquitecto, y Saray también siempre trabajan en conjunto.
Y entonces aquí hablamos del hogar, pero partiendo de la arquitectura, ¿no? Partimos de la arquitectura, donde nos interesa analizar la relación de las personas que habitan con el espacio, cómo condiciona el espacio la vida familiar y partiendo de la identidad, ¿no? Y eso en la pandemia yo creo que es cuando la gente se dio cuenta Exacto. dónde vivías, ¿no? Exacto. Es decir, a lo mejor la casa no la veías, sino como un lugar de paso, y al final la casa conforma una vida o conforma, te salva, te ayuda a tu pues, vivir en definitiva. Sí, ¿no? Esta conferencia, por ejemplo, que tú comentabas ahora de Néstor y Saray, para nosotros tiene vital importancia porque ya no es solo fotografía. Aquí invitamos a todo el mundo que vaya, no solo gente de la fotografía, porque se van a tocar muchísimos temas en esta conferencia. Es gratuita además, solo hay que inscribirse en la página web, nosotros necesitamos tener un control para que luego no quede gente fuera esperando. Pero es gratuita, en nuestra web se pueden inscribir y realmente yo se la recomiendo porque no tiene por qué ser especialista ni en fotografía, ni en arte, ni en nada, porque es una charla muy abierta donde se van a hablar de muchísimos temas. Y hombre, además que la fotografía yo creo que se ha universalizado con el tema de los móviles, exacto, ¿no? exacto. Que al final con un móvil también puedes ir a una conferencia y puedes aplicar lo que tú oyes, lo que escuchas a través. Después hay otra que esto es un libro que se va a presentar, Mar de Fondo. ¿No? Mar de Fondo, esto es un libro que es una convocatoria que conseguimos sacar adelante gracias al apoyo de la editorial de Lanzarote, Ediciones Remotas. Que cuando ellos nos llamaron para hacernos esta propuesta, para nosotros fue una alegría inmensa, ¿no? Que las empresas privadas se impliquen en la cultura local, habla muy bien de esas empresas. Entonces ellos se pusieron en contacto con nosotros porque querían sacar esta convocatoria para gente de Canarias que tenga proyectos fotográficos y que no puedan desarrollar un fotolibro. Entonces se hizo la convocatoria. Nosotros teníamos un poco de miedo al principio, a ver si se va a presentar poca gente y tal. Al final se presentaron 52 proyectos. Fue una locura. El jurado tuvo un trabajo muy duro y la ganadora fue Yasmina Pérez con ese proyecto Mar de Fondo y que se ha estado trabajando durante todos esos meses en la edición del libro, en la impresión y se presentará ese día miércoles también de forma gratuita en el almacén. Después hay una serie de talleres, el que tenemos por aquí es Rebeca Arce, que es comunicación gráfica, que eso también hoy día, bueno, para carreras del futuro yo creo que es fundamental. Sí, bueno, nosotros como te comentaba al principio somos fotografía y artes visuales, ¿no? En ese sentido siempre intentamos también abordar, esto es un diseño de Rebeca Arce, que es una diseñadora que está en primer nivel nacional, ¿no? Tiene gran prestigio dentro del circuito del diseño. Entonces intentamos abarcar otras ramas, no solo la fotografía, sino pues el diseño, la ilustración, la videocreación. Y en ese sentido también buscamos conectar los talleres y las actividades con un componente social. Hablamos de hogar, pero también dentro del hogar ocurren cosas malas, como te comentaba antes. La violencia de género que sea en el hogar, ¿no? La violencia doméstica. Pues hemos propuesto este taller de diseño gráfico para crear una gráfica publicitaria destinada al 25N, ¿no? Al 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de Género, y que esa gráfica, una vez que se cree en ese taller, se va a subir a nuestra web y va a ser de forma gratuita para que las diferentes asociaciones de mujeres puedan descargársela e imprimirla y compartirla en sus redes y demás. O sea, es un taller que tiene un componente social y obviamente tiene un componente formativo porque estamos hablando de una profesional de primer nivel, ¿no? Y después hay otro de los talleres que es de un estudio Bruma, que se llama, ¿no? Estudio Bruma, que es un estudio de Lanzarote, que nosotros decimos que es un orgullo que esté en Lanzarote ese estudio, que son gente muy joven de Lanzarote que está a primerísimo nivel, ya no solo nacional, sino que están trascendiendo Vas a tener que dejarme fronteras. los contactos para traerlos aquí. Por supuesto, seguro que vienen encantados además. Y ellos, tenemos una relación muy especial con ellos porque ellos trabajan con el encuentro de fotografías desde el primer año, han estado siempre apoyando, aunque están en Madrid, están entre Madrid y Lanzarote, siempre son parte del equipo, obviamente, ¿no? Pero están impulsándonos todo el tiempo. Y mucha gente de Lanzarote, sobre todo mucha gente joven, nos llevaba mucho tiempo reclamando este taller, porque es un taller de videocreación, ¿no? Ellos son especialistas en todo este tema de producción, de publicidad y demás. Entonces haremos un taller de 3 días súper intensivo, donde queremos que se parta de la idea. Bueno, 3 días no, porque hay un día previo que es online, para empezar a mover un poquito. Lo que hablábamos antes, ¿no? Utilizarlo como una herramienta complementaria a las conferencias online. Y luego durante 3 días súper intensivos, de la conceptualización de la idea a la creación del vídeo. Vale, esas son las 4 propuestas que yo he elegido. Ahora me tendrás tú que decir un par de ellas que también para ti son imprescindibles. Vale. Bueno, para nosotros es todo imprescindible porque realmente que entendemos el encuentro con un rigor y una seriedad muy profundo, ¿no? Pero sí que hay algunos elementos a destacar, por ejemplo, la conferencia de Juan Brenner, que también da un taller, que es un fotógrafo guatemalteco, que
que bueno, no voy a decir más, voy a decir que la gente que pueda ir que no se lo pierda porque es espectacular, está teniendo una ascensión brutal en el mundo de la fotografía. Hay un taller de Estela de Castro que es únicamente para alumnado de la Escuela de Arte Pancho Lasso, que es un taller de retrato, estamos hablando de una de las mejores retratistas de España, sin duda. Luego el viernes, uno de los platos fuertes, sin duda, la conferencia de Richard Billingham, este fotógrafo que retrató su familia, ¿no? Su familia con un padre alcohólico, una madre con problemas, con trastornos alimenticios y demás, y que dejó retratado de cierta forma en los años 80 y 90 cómo vivía la clase obrera en esa Inglaterra donde se estaba vendiendo una cosa que no era, y sin duda es un lujazo poder tener un artista como Richard Billingham, que viene de Inglaterra, la conferencia es con traducción en simultánea. Es lo que te iba a comentar, que sí. Viene gente y entonces no hay problema. No hay problema porque hay traducción simultánea, la gente que está ahí va a escucharlo en español todo el tiempo, quien quiera escucharlo en inglés obviamente lo puede hacer. Y luego cerramos el día sábado con una conferencia de Lua Ribeira, que Lua sin duda es una de las fotógrafas españolas que ahora mismo está dentro del top mundial. Por algo forma parte de la agencia Magnum, que es una agencia más prestigiosa de fotografía del mundo. Y bueno, tenemos... Sí, está claro que no. Es muchísimo. Hablabas de la escuela de Pancho Lasso, porque también tiene el objetivo de ustedes es precisamente eso, ¿no? El de la formación, y yo creo que la escuela de Pancho Lasso evidentemente tiene que estar en este encuentro. Sin duda, ¿no? sin duda. Para nosotros es el punto donde vamos nosotros a intentar dejar la impronta, ¿no? Por eso hemos creado un taller específicamente para ellos, para que puedan ir. También hay un descuento estudiante para las personas que vayan, porque entendemos que cualquier estudiante pueda venir. Por ejemplo, de Fuerteventura vienen 14 personas de la Escuela de Fotografía de Fuerteventura que se han inscrito todos el primer día que salió el cartel. Nosotros nos quedamos así como un poco sorprendidos, pero nos parece muy interesante. Es verdad que es un evento único, no hay otro igual en Canarias con estas características, ¿no? Sí, que también es decir, que aunque a lo mejor la gente, 29-13, a lo mejor puede decir fotografía, pero está claro que por lo que hemos estado hablando, es un encuentro que cualquier persona con un poco de interés hacia la fotografía y hacia las artes visuales puede sentarse, y no es que le van a dar una chapa técnica, sino no, habrá también su parte, pero es decir, que es para poder escucharlo, ¿no? Exacto, la parte más técnica sí que son los talleres, ¿no? Los talleres sí que son para gente que ya está mucho más metida en el mundo y que sean capaces de entender, para estar un poco en la misma sintonía, pero sí que las charlas son muy abiertas y tenemos referencia de otros años que viene gente que trabaja en hostelería, gente que trabaja en diseño, gente que trabaja en moda y al final una de las cosas que recomendamos siempre en esto en fotografía audiovisual es nutrirse de otras ramas, ¿no? No solo quedarse con tu campo, sino vas a hacer siempre lo mismo. Si no llegas hoy día a nada. Exacto. Pues Nico, gracias por acompañarnos. Recuerden, 2913 hay una página web fácil, 2913.com. Exacto, muy fácil. Muy fácil, y ahí verán todo el programa, que hay ya actividades que pueden darse un paseíto por la Plaza del Almacén y por el Charco para ver esas exposiciones, y si no, a partir de la primera semana de noviembre. Y ahora nosotros nos vamos a ir con el tiempo para este viernes y el fin de semana. Dicen que hay lluvia y alisio.
Bueno, en un momento se nos ha llenado el plató de trabajadores sociales y eso siempre es bueno porque su trabajo realmente hoy día es fundamental para atender las necesidades de una sociedad que cada vez tiene más problemas para subsistir. Hablamos de la Asociación Talante Social. Tenemos aquí a 3 de sus miembros, María José, Fares y Moa. Lo he dicho bien. El apellido de Fares. Es más complicado. Más complicado. A ver, ¿cuál es tu apellido? Porque así... El Magi Vale, vale, por eso decía que era más difícil. Sí. Bueno, hablo de Asociación Talante Social. Para empezar, lo mejor será contarnos qué es Talante Social. Y así, si quieres, empiezas tú y después ya vamos hablando. Sí. Bueno, buenas tardes. Talante Social es una asociación creada por nosotros 3. Pues bueno, a raíz de la pandemia, de estar pues ahí trabajando en servicios sociales a pie del cañón, nos dimos cuenta de las necesidades que hay y la necesidad de la población de intervenir con muchas familias que quizás pues necesitan más recursos que una simple ayuda económica, porque eso no les es suficiente. Entonces decidimos asociarnos entre los 3 y crear esto para, bueno, posibles futuros proyectos que nos puedan... Vale, y uno de esos proyectos están ahora mismo ustedes elaborándolo en el municipio de Tía desde el mes de agosto. Sí. Cuéntanos exactamente cuál es ese proyecto y después ya iremos hablando sobre el mismo. Bueno, ese proyecto tiene como objetivo general combatir la exclusión social dentro del municipio de Tía, con un programa de intervención y atención más personalizado de esas familias que se encuentran en situación vulnerable. Suelen ser familias en situación de procedimiento de desahucios abiertos, infravivienda, situación de calle, drogodependencia, en general familias vulnerables del municipio. Ahora mismo este proyecto se está llevando a cabo solo dentro del municipio de Tía, para mayores de 18 años, de ahí en adelante. Eso como objetivo general. También tenemos un enredo participativo en el que intentamos construir redes de apoyo entre las asociaciones, o sea, el tercer sector y las instituciones públicas, y poder trabajar en coordinación y que esas personas puedan recibir todos los recursos que tenemos en el municipio. Porque este proyecto lo están llevando a cabo con el Ayuntamiento de Tía, ¿no? Correcto. Con el Ayuntamiento de Tía. Hablábamos de personas de exclusión social. Haznos un pequeño... el panorama que a lo mejor ustedes se han encontrado en el municipio de Tía. Me imagino que a lo mejor en la zona de Puerto del Carmen es la más complicada, ¿no? Exacto. Exacto, dentro de las poblaciones diferentes que conforman el municipio de Tía nos encontramos con que la realidad de Puerto del Carmen sí que es algo diferente al resto de municipios. ¿Por qué? Porque realmente contamos con una población en Puerto del Carmen, sobre todo hay un número elevado de población extranjera, población que también mayor de 65 años y que tienen una problemática añadida que es el tema de la soledad. Muchas de estas personas viven en soledad, viven en aislamiento también, aunque vivan dentro de comunidad de vecinos y demás, pero están en una situación bastante de aislamiento. Entonces, con este tipo de población sí que incidimos muchísimo porque hemos notado, sobre todo a partir de la crisis que hemos tenido anteriormente, que las necesidades de las personas usuarias de servicios sociales han cambiado. Ha habido cambios, sobre todo derivados, vuelvo a repetir, de esta crisis que hemos tenido anteriormente, ¿no? Entonces es una población diana, por así decirlo, en el que nos estamos interviniendo bastante profundo, ¿no? Porque sí que son problemáticas. Claro, yo me imagino que también surgidas. el problema de las familias ahora mismo es la de los recursos que se tiene. Hay pocos sueldos y, por ejemplo, vimos sobre todo Puerto del Carmen el tema de la vivienda, ¿no? Que hay que destinar una gran parte del sueldo sí, a la vivienda y a la comida y al final dices tú, es que no me quedo con nada más, ¿no? Sí, la escasez de vivienda, en general en Lanzarote, es increíble. O sea, no hay viviendas de alquiler porque todo se ha destinado a vacacional. Lo poco que hay de alquiler están a unos precios elevadísimos que una familia con unos recursos por debajo de la media no se pueden costear. Entonces, eso es un añadido más a estar en riesgo de exclusión porque te hacen un desahucio, porque tienes que abandonar la vivienda, no has podido pagar. ¿Y a dónde vas? Te hacen un desahucio de una vivienda, pero ¿y a dónde vas ahora? No hay recursos, la institución no tiene recursos y las familias tampoco, entonces... La problemática de la vivienda es muy fuerte, es uno de los pilares que habría que
que tocar a nivel político, a nivel institucional. Hay que mirar mucho ese tema porque realmente es una problemática muy importante y muy fuerte. Ustedes han empezado en agosto, me imagino, primero era la diagnosis, ¿no?, de la situación. ¿Cuáles son esos primeros trabajos que ustedes están haciendo? Algo que la gente podamos decir que ya es real, ese proyecto, lo que ustedes están haciendo. Ya hay unas estadísticas del trabajo que hemos hecho ahora mismo en sí, y lo que ahora mismo estamos haciendo, bueno, el trabajo es variado, pero principalmente es llevar un seguimiento y una intervención con esas familias más cercano, más adaptado a las nuevas necesidades de esas familias. Entonces, ahora mismo nos hemos encontrado con una población, por ejemplo, hemos atendido ya creo que a 31... 31 personas, sí, Sí, es decir, aunque no digamos los nombres, pero exactamente qué es lo que ustedes están haciendo ahora mismo, esas 31 familias o personas. Interviniendo en todos los aspectos, en todas las situaciones de vulnerabilidad que nos encontramos, tanto a nivel de salud, a nivel de vivienda, a nivel de trabajo, intervenimos en todos esos ámbitos. Intervenimos en esos ámbitos porque entendemos que la finalidad de este proyecto es conseguir el bienestar social, que es conseguir pues eso, una vivienda digna, una economía que pueda dar para pagar esas necesidades básicas del día a día. Entonces la finalidad y el objetivo de este proyecto es ese. Porque me imagino que el problema de muchas personas es no saber a quién dirigirse, ¿no? Es decir, hablamos de que a lo mejor no conocen bien el idioma, que no tienen familia, entonces está en una situación y lo peor no es que tú a lo mejor te falten recursos, sino no saber a qué parte dirigirte y ahí están ustedes. Claro, ¿no? exactamente. El tema de la información, asesoramiento es un punto central en este proyecto. Para ello también nos ayudamos mucho de... Enredo participativo. Exactamente, de ese enredo participativo que ha dicho bien el compañero, dentro de una estrategia en concreto, que es la estrategia Conecta Tías, ¿vale?, facilitado por el Ayuntamiento y Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Tías, que lo que se pretende es todas estas asociaciones y movimiento asociativo que surge, que emerge del municipio de Tías, estemos todas en coordinación, trabajando en red, para dar respuesta a estas personas que desconocen el funcionamiento de servicios sociales, desconocen sus derechos, desconocen un poquito a dónde pueden acudir para paliar un poco su situación. Y este cómputo de asociaciones y este trabajo ayuda muchísimo. Y en eso incidimos mucho, sobre todo porque muchas veces las personas no saben. No conocen esos recursos, entonces es importante que nosotros estemos conectados también con el resto del tejido asociativo y conozcamos los recursos, porque cada año, cada asociación tiene un recurso y un proyecto que puede ser diferente, más amplio, con el que puedan acaparar más núcleo de población. Entonces es importante que nosotros como asociación estemos bien coordinados con el resto de asociaciones. La barrera del idioma, no sé si también hablamos de 40 y pico nacionalidades, yo sé por el colegio que las hay, no sé si la barrera del idioma está ahora mismo también afectando a muchas de las personas. Pues ahora mismo las personas usuarias que tenemos, ¿vale? Sí, hay de diferentes nacionalidades, con diferentes idiomas, pero en principio nos podemos apañar bastante bien. Y por contestarte a la pregunta que hiciste, porque creo que la querías enfocar cómo acceder la población a nuestro proyecto, el protocolo es acudir a servicios sociales. En servicios sociales los técnicos que están atendiendo, los trabajadores sociales, tendrían que hacernos una derivación a la asociación y a raíz de ahí nosotros ya los atendemos y le hacemos un plan individualizado, ¿vale?, de atención, para ver qué puntos trabajamos. Lo digo por la gente que nos ve. Y en esos planes individuales que ya han hecho, es decir, a alguien que ustedes hayan tenido esta semana, ¿qué plan individual les ha hecho? Vale, dependiendo. Pues hay personas que simplemente para seguir cobrando la prestación canaria de inserción, que es la PCI del Gobierno de Canarias, a lo mejor lo que necesitan es solicitar el ingreso mínimo vital. No tienen ni idea. Está la brecha digital que no tienen acceso. Pues entonces nosotros podemos ayudarlos, acompañarlos a todo eso. A lo mejor hay personas que necesitan renovar el pasaporte, ¿vale?, que por ser de diferente nacionalidad no lo tienen, pues hablamos con consulados, es decir, hacemos esas tareas tediosas que la persona a lo mejor no sabe hacer solas o no sabe qué camino tomar. Nosotros muchas veces les decimos por dónde seguir
les guiamos, les orientamos y les acompañamos en el proceso. Y quizás también me imagino que a lo mejor hasta el boca a boca, ¿no? Porque alguien que ha También. podido le dirá a algún amigo que conoce, oye, pues se puede hacer esto y al final También. ¿no? va solucionando temas que a lo mejor te vas metiendo en un pozo sin saber a dónde recurrir. Y además yo creo que los servicios sociales en los ayuntamientos yo creo que están desbordados, ¿no? Desbordados, claro, claro. Entonces, claro, me imagino que no tendrán manos y al final, pues asociaciones como las que están ustedes, pues oye, pueden encaminar a muchas personas, ¿no? Sí, Exacto. sí. El tercer sector tiene mucha potencia y es muy importante, hay que cuidarlo mucho, por eso, porque allá donde no llegan los brazos, un poco por así De la administración. decirlo, de la administración, ¿no? Ahí están las asociaciones, que sean los propios vecinos, las propias vecinas, quienes también por medio de estas asociaciones puedan llegar a más gente, ¿no? Y ayudar de una forma mucho más directa, sin esperar tampoco que sea la persona quien acuda a la institución, sino que sea ya la institución, por medio de estas asociaciones, por ejemplo, que sea la que se acerque a la persona, ¿no? Terapia de Ir calle. directamente a ellos, mucha calle, como dice el compañero A Javi. veces escuchamos a mucha gente, algunas voces, por desgracia, que hablan, es que la gente que viene de fuera no tienen derecho a estos recursos, no son españoles, son pobres, pues que se busquen la vida, ellos se lo han buscado, ellos no tienen... Es decir, me imagino que ese concepto no es el real, claro. No es el No, real, no. no es el real. Cada uno sabe su problemática y desde fuera todo se puede ver bonito o se puede ver feo, ¿no? Y podemos criticar, pero nosotros vemos situaciones que no son así y que realmente las personas pues a lo mejor no pueden trabajar porque tienen X problemas para acceder a una vivienda, a un empleo, o porque es que si trabajan, ¿dónde dejan los niños? Tendrán que pagar una guardería o un colegio, alguien y no tienen el dinero, entonces es como una pescadilla que se come la cola todo el rato. Y en ese diagnóstico que ustedes han hecho, ustedes han estado trabajando desde Sí. muchos años, pero ¿les ha sorprendido algo? Es decir, que está peor de lo que ustedes se imaginaban o mejor, no lo sé. A mí me ha llamado, bueno, nos ha llamado la atención las redes de apoyo. Nos hemos encontrado muchas personas sin redes de apoyo, sin familia, sin ese tipo de recurso tan importante, porque cuando nos encontramos en situación de vulnerabilidad siempre acudimos a nuestra Sí, familia. que dice tu madre, tu hermano, mira, un Sí. plato de comida siempre tienes Te aquí. echan ¿no? la mano. Exacto, Ya siempre se ha tienes un perdido techo. esa cultura, ¿no? De arrope, también porque cada uno tiene sus historias y bueno, yo no le puedo ir a decir a mi hermana, déjame comida, pero es que a lo mejor mi hermana ya está también batallando con su problema y su inestabilidad económica. Y, bueno. Entonces hablabas que te has encontrado con eso, con esa falta de red de apoyo, ¿no? Exactamente, con ese perfil principalmente. Y es uno de los objetivos de este proyecto, intentar crear grupos de apoyo para que se puedan apoyar ellos mismos también. Ujú. Pero en los grupos de apoyo son voluntarios. ¿o Sí, no? claro. O sea, Es decir, son voluntarios, es decir, nosotros nos reuniríamos con esos usuarios e intentaríamos pues, eso, crear piña, crear unión, que sepan que existe un apoyo para ellos en la situación de esas familias que, bueno, familias no, personas que se encuentran pues sin ese apoyo familiar. ujú. El tema de, no sé si también estará muy vinculado o no, el tema de drogas, el tema de malos tratos, el tema También, sí. de ese tipo de cosas también están influyendo en eso o es más tipo económico. Bueno, ahora realmente sí que ha habido un cambio, ¿no? Hay como, yo denomino un poco nuevos pobres, en el sentido de que antes sí con X economía que entraba en casa podía llegar a fin de mes, ahora todo eso ha dado la vuelta completamente y es inviable en muchos casos, ¿no? Estos nuevos pobres que tienen incluso un trabajo, pero no pueden llegar a fin de mes, es curioso. El tema de adicciones varias o el tema de violencia machista, también pensamos, no tenemos datos concretos, pero porque además todas estas temáticas las llevan otras asociaciones también, que están como mucho más involucradas en llevar este tipo de problemática, ¿no? Pero pensamos, ¿no? Creo que hemos notado también que ha habido un aumento, sobre todo situaciones que hemos vivido hace 2 años han sido situaciones muy complicadas. Entonces ha habido un cierto aumento. El tema de la violencia machista es bastante Tanto complicado, machista ¿no? como con menores. O sea, el impacto del COVID, el estar encerrados en casa, todo ese momento en el que la persona que cometía esa violencia se encontraba trabajando, pues una vez que se han encontrado pues que no podían salir, pues
esa violencia aumentó tanto en adultos como en menores. Hubo un aumento. Bueno, pues gracias por acercarnos a esa dura realidad, Nada, porque es verdad, aunque pensamos que vivimos en una isla turística, que todo el mundo gana dinero, que somos todos felices, No. que vienen los turistas a pasar sus vacaciones, que Puerto del Carmen solo es playa y restaurantes, ahí si vas escarbando un poquito me imagino que te encuentras Hay realidades muy esa realidad complicadas, que solamente con echarles una manita, a veces tampoco hace falta mucho dinero, ¿no? Hablamos de que no es que, sino de echarles esa mano que a lo mejor necesita en ese momento, ¿no? Sí. Ese apoyo cercano, que es lo que te comentaba antes, un familiar que muchas veces no disponen, sobre todo la población inmigrante, que vienen aquí a trabajar y no tienen ningún apoyo, o sea, dependen exclusivamente de ellos mismos. También es necesario más recursos, dotar a la isla en su conjunto de más recursos habitacionales para dar respuesta a estas situaciones de desahucios con menores, que es una situación bastante complicada. Creo que siempre es necesario que haya más recursos. Bueno, pues gracias por estar ya. Si cuando tengan otro proyectito ya me llaman, me mandan Vale, un WhatsApp. perfecto. Y ya Nosotros hablamos, encantados, porque yo muchísimas creo que siempre es gracias. fundamental las asociaciones que le echan una mano a los que menos tienen, porque Sí. para los ricos ya eso no necesitan absolutamente Sí. nada. Y nosotros ahora vamos a hablar con Pancho Corujo. Este fin de semana se va a estrenar en el Teatro de San Bartolomé una obra una zarzuela que se llama Una vieja. Vamos a ver primero una pequeña agenda de los centros de arte, cultura y turismo y después hablamos con Pancho. Ya puedes conseguir las entradas de Escena Lanzarote, el Festival de las Artes Escénicas de los Centros Turísticos, bajo la dirección de Quino Falero, de octubre del 2022 a marzo del 2023, en varios espacios. 11ª Bienal de Arte Lanzarote, inauguración de la instalación artística divisoria de Iván Vilella, Sala La Cabina del MIAC, hasta el 13 de diciembre. Bueno, como les decía, ahora va a hablar con nosotros Pancho Corujo, que está detrás, yo creo que esta vez no canta, está detrás de una zarzuela que se va a estrenar en el Teatro de San Bartolomé, que se llama Una vieja, una zarzuela histórica, y con él hemos hablado muchas veces de ópera, pero la zarzuela yo creo que también es un arte que él conoce muy bien. Pancho, gracias por estar con nosotros, yo creo que en esta vez no vas a cantar. No, esta vez no voy a cantar. Encantado de estar aquí primero. Encantado de estar aquí. Contigo y aquí en Lanzarote también, como siempre. Y bueno, para traerles y presentarles esta zarzuela de Joaquín Gastambide, que se titula Una vieja. Y bueno, es la clausura del Festival de Ópera de Lanzarote. Que ese sí lo has organizado tú. Exacto, que hemos venido haciéndolo desde el mes de mayo hasta... bueno, en realidad la Fundación Nino Díaz es la que, digamos, la ha organizado y me han encargado a mí de lo que es la dirección artística, ¿no? Y, Sí, que Nino no se nos enfade. Exacto. Exacto. Y ha sido 4 meses de mucho trabajo, pero que a la vista del éxito que ha tenido, sobre todo a nivel de público, justifica todo el esfuerzo que se ha hecho y específicamente en el tema de mañana en San Bartolomé. Traemos una zarzuela que se han hecho 2 obras escenificadas, la primera es Rigoletto y ahora fue Rigoletto el 15 de mayo en el Terrero de Lucha de Tías, y ahora es la zarzuela que se va a hacer en el Teatro Municipal de San Bartolomé mañana a las 8:30. El llamado género chico, ¿no? El mal llamado género Sí, chico. además esta pertenece al género chico. La gente es mal llamado género chico, sobre todo porque lo consideran, por un tema de conceptos, un tema menor, y no tiene nada que ver. La zarzuela tiene sus formas singulares, ¿no?, que se diferencian de la ópera y del género grande. El género grande, ¿qué es? Que la zarzuela tiene más de un acto. Es simplemente eso. Y el género chico, las zarzuelas tienen un acto único, ¿no? Esta zarzuela que veremos mañana empieza a las 8:30 y acaba como 1 hora y cuarto más o menos de espectáculo. Y todo se concentra en un acto único. Por eso se llama género chico, no tiene Sí, otra... porque la calidad de los artistas es la misma o y más. de la música, y, de o la más. música y del texto. No Y tiene... sobre todo porque era española, ¿no? Sí, también, bueno... Que como vemos la ópera de Italia, parecía que ellos eran Claro. mejores y al final nosotros, Claro. que yo creo que cada vez más la zarzuela está cogiendo el protagonismo que Sí, se merece. yo creo que lo tiene. Pero el problema es
bueno, es muy, como tú decías, estamos en España y ver algo, el gran problema de la zarzuela, bajo mi punto de vista, a nivel histórico, es que no creó una escuela de zarzuela, como sí se creó una escuela de opereta en Francia o de opereta alemana, o la propiamente dicha de la ópera, la escuela alemana, la escuela italiana, la escuela francesa, todas tenían sus pautas a seguir, y la zarzuela, en el caso de la zarzuela lo que pasó es que había diferentes corrientes, estaban los que tiraban más de la zarzuela alemana, de la ópera, perdón, de la escuela alemana como Breton y otros muchos, los que tiraban más de la escuela francesa como fue Falla, o los que tiraban más de la escuela italiana como Barbieri, Gastambide. Entonces, claro, nunca se hizo un quórum para hacer de la zarzuela un género que tuviera esa continuidad, sino cada uno componía, como es normal por otro lado, con sus singularidades, pero siempre fijándose en lo de fuera, ¿no? Entonces, la zarzuela, que es un género propio muy singular, porque aúna lo que es el teatro con la música, ¿no? En el caso de la zarzuela de mañana, pues hay partes en prosa, que es, digamos, toda la comedia de la zarzuela la lleva a la parte hablada, y después hay números solistas de gran impacto, que es la parte cantada. Que para el espectador no entendido, por decirlo de alguna forma, la zarzuela te permite seguir mejor esa obra de teatro, ¿no? Esa obra, porque la ópera, primero, pues muchas veces están cantadas en italiano, ¿no? Claro. Estás en español, claro. Y encima el argumento de la obra la vas entendiendo perfectamente, así que para alguien buena música, buen teatro, y al final dices es un espectáculo que yo he entendido perfectamente. Totalmente. ¿no? Además, en las zarzuelas, pues claro, esto en el caso de este tipo de zarzuelas, que es para mí las mejores, ¿no? Que es las que aúna esa parte de comedia con drama, pero que con final feliz, ¿no? Son vodevil, ¿no? Al final es el caso de la zarzuela. Era la telenovela de hace siglos, ¿no? El caso de la zarzuela mañana, que es muy divertida, es una señora, que es una mujer que se hace pasar por anciana, ¿no? Se maquilla y se viste como una anciana, porque en el contexto de la Revolución de México, porque están en México, que esta es otra de las cosas interesantes de esta zarzuela, que está la pronunciación del castellano de los personajes que son españoles y la pronunciación mexicana de los personajes que son mexicanos, ¿no? Y eso lo hace también, hay mucha comicidad en todo ese tipo de diálogos, ¿no? Pero como iba diciendo, la protagonista, que es Adela, es una chica que se disfraza de señora mayor porque en el contexto de la guerra tenía mucho miedo de la revolución y de los soldados y de todo tal. Y entonces ella, pero a pesar de esto, ayuda a un militar español y lo esconde dentro de su casa, ¿no? Todo esto en tono de comedia, o sea, todo esto como... y este militar español, claro, ella lo trata a cuerpo de rey, ¿no? En esta casa, pero él, claro, cuando vienen los compañeros, los amigos y tal, dice, pero estás aquí con esta señora, ¿cómo es posible? Pero al final... dejamos el spoiler. Al final pasa lo que tiene que pasar. Es un final feliz, se descubre todo el pastel. Entonces es como digo, una zarzuela muy amena, es con una duración corta, o sea, creo que es 1 hora y 20 minutos más o menos. Y, por cierto, las entradas se pueden conseguir en Ecoentradas a 15 euros. 15 euros, que está bien. Sí, está bien. Muy bien, porque en cualquier sitio, si te vas a Madrid para ver eso de los 15 euros, si existen, estás allá metido en no sé dónde, ¿no? Sí, eso fue una de las premisas que yo puse cuando me ofrecieron la dirección artística de esto, que las entradas no podían ser muy caras, sobre todo porque hay que tratar de crear, espero que el festival tenga continuidad, y hay que tratar de crear que yo creo que ya tenemos, yo creo que el mismo público, o sea, hay un grupo, una base de público que se ha desplazado a los diferentes actos que se han venido haciendo todo este verano. Quiero decir, crear ese ambiente y crear esa predisposición a que la gente venga a ver una ópera, una zarzuela o los conciertos que hemos hecho. Y creo que se sorprenderán. Es decir, yo creo que a veces el tema de ópera, tema zarzuela, mucha gente va con miedo. Claro. Pensando que es que a lo mejor es que yo no soy muy culto, yo es que esto no, y eso ya ha cambiado esto absolutamente. Es una tontería además, porque es una barrera que yo creo que los intérpretes también han hecho mucho daño, ¿no? En este caso sí me desvinculo. Poniendo esa barrera un poco elitista. Más que elitista, de cierta profundidad o cierta solemnidad, cuando realmente, vamos, lo de mañana es que no tiene, o sea, lo de mañana es un culebrón.
Es un culebrón muy bien hecho, muy bien hecho y con un humor muy inteligente. Sí, que en 1860 se estrenó, ¿no? Exacto. Y de 18, es decir, que no, muchas veces también pensamos que las cosas las hemos descubierto ahora. Claro, claro. Y las grandes obras de teatro, los grandes libros, es decir, son siempre, aunque esté en 1800 y la escuches ahora, tienen actualidad Claro, siempre. porque la excelencia es lo que tiene. Es increíble, pero es como digo yo a veces cuando me preguntan, ¿no?, por el futuro de la ópera. Mira, si todavía se lee a Lope, si hacen obras de Calderón, o sea, el arte con mayúsculas. Eso va a perdurar, sí o sí. O sea, y la gran mayoría de la música de consumo, por así decirlo, se va a extinguir, como se ha extinguido. Pero la que de verdad La buena. sale del talento, de la excelencia, va a continuar. Por eso los Beatles, por eso Elvis Presley, por eso Mozart, por eso tantísima gente que fueron vanguardistas, aunque sean un género conservador, como es la música, en un género tradicionalmente conservador, como puede ser la música. Vale, y ese reparto que va a venir aquí a Lanzarote, cuéntanos algo de los que vienen aquí. Sí, es un reparto íntegramente canario. Bueno, empezamos por toda la parte técnica, que es todo de Lanzarote, la iluminación, la caracterización. Está dirigido por dos mujeres, por Carmina Bencomo. Eso es una canción, un grupo. Eso es una obra. Carmina Bencomo en la parte escénica y Mara Jaubert en la parte musical. Y bueno, un grupo de cantantes canarios. Está María Hernández, que hace el personaje principal, Adela. David Barrera, que es el tenor, que hace la parte de Conrado, el militar español. Hay un personaje que tiene un nombre muy gracioso, porque se llama Pancho en la obra. Sí, que todo el mundo decía, no eres tú. Siendo en México no podía faltar un Pancho. Yo he estado por allí, todo el mundo piensa que soy mexicano. Y como te decía, y después está Fernando Campero, que hace de León, el pintor, que es el amigo de Pancho, el que le va a decir, pero oiga, pero tú estás aquí viviendo con esta señora, que le sacas 40... Con este carcamal. Que te sacas 40 años y te sigues, y él te dice, bueno, pero es que noto algo. El otro día la vi y de refilón me pareció que ¿sabes? Sí. Entonces, Hombre, que al final también es la vida, es decir, al final tú te puedes enamorar de alguien por supuesto, no por su belleza, por su físico, sino por la persona. Totalmente, ¿no? además en este caso, ella, que es el personaje central de la obra, es una señora muy inteligente, es muy lista, y es la que un poco teje toda la red para que el final tenga buen suceso, ¿no? Hablabas que es un canario, casi todos. Eso también demuestra que en Canarias estamos subiendo el nivel, ¿no? Claro, bueno, eso es otra premisa. En Canarias el nivel de músicos siempre ha sido muy alto. O sea, no lo estamos subiendo, siempre ha sido muy alto, siempre ha estado en unos márgenes de mucho nivel, hay mucho talento, pero tenemos un gran problema con el tema del mercado. O sea, y eso fue otra de las cosas que en eso sí que estábamos muy de acuerdo cuando arrancamos el festival, de tratar de crear un nicho profesional también para los canarios, otra alternativa, ¿no? Porque yo sé muy bien lo que significa ser canario y tener las posibilidades, digamos, limitadas a nivel profesional. Y eso que yo me muevo en un mercado, ahora mismo estoy en un ámbito de mercado muchísimo más grande, pero para un músico que empieza aquí, pues es fundamental que tenga posibilidades de exhibirse. Entonces, por eso mismo está Zarzuela, y por eso mismo en todos los diferentes actos siempre ha estado, en su gran mayoría, ha estado lleno de canarios. Entonces, porque no sé muy bien cómo decir esto, pero no es que no desmerezcan en nada, es que están por encima del nivel habitual que puedes ver en muchos sitios. O sea, Canarias yo no sé lo que tiene, pero no solo es una comunidad con muchísimo talento en prácticamente todos los géneros artísticos, pero creo que en la música en particular, creo que se ha explotado, incentivado poco esa parte. Creo que hay mucha inquietud y mucha iniciativa por cantar, por tocar, por pintar, por diseñar, y sin embargo no lo tenemos tan en cuenta. Hay comunidades que a mí me dan más envidia porque se ha vendido mucho mejor esta parte del talento. También te digo una cosa, Cataluña, a lo mejor, País Vasco, Andalucía. Claro, también a lo mejor depende de tener buenos teatros o no, que también eso, tener esa infraestructura en Lanzarote, por ejemplo, tenemos lo que tenemos, pero claro, no es lo mismo tener un Campo Amor, ¿no? Por supuesto, que al final vas creando pues esos circuitos
y tener que empezar casi de cero, ¿no? Yo no soy muy quejica, ustedes lo saben, pero hombre, ya va siendo hora. Es una total anomalía lo que pasa en esta isla, es una anomalía total, porque no tener un auditorio, un palacio de congresos, y ya no solo para la música, el palacio de congresos crea también no solo tiene un tejido profesional y tiene también posibilidad de abarcar otras muchas cosas, como el turismo de congresos, por ejemplo, que ahora mismo en Lanzarote no sé muy bien a dónde va, pero seguramente que es una posibilidad que pierde la isla, ¿no? Pero sí, es una anomalía que en Lanzarote no haya un buen auditorio, no haya un buen recinto donde programar este tipo de espectáculos y de otros muchos. Bueno, y yo creo que hay que solventar, es el cuento de nunca acabar, porque llevamos hablando, yo llevo toda la vida... Sí, te jubilas, a lo mejor cortas la cinta cuando te jubilas. No, desde que hice la primera entrevista hasta hoy, que ya son muchos años, porque empecé en 2005 como profesional, siempre respondiendo lo mismo. Cuando vea la primera piedra y el último brochazo, exacto, es cuando me lo voy a... No, la primera piedra no, el último brochazo. Sobre todo el último brochazo. Te hemos puesto muchísimas primeras piedras y todavía están ahí enterradas. Sí. Vamos a terminar ya, pero es que yo te había llamado, independientemente de esto, porque a final de este mes se celebra el Día Mundial de la Ópera, y justo ahora estabas diciendo que llevas, ¿cuántos años? Desde 2005, a ver, yo llevo toda la vida con la música. Claro, pero es lo que te iba a decir, llevas toda la vida con la música, te hemos visto aquí en Lanzarote, sí. Con el timple, la guitarra, pero ¿cuándo fue ese momento que dijiste, tengo que dar ese salto? Porque tuvo que haber un momento en el que tú dijiste, voy a tener que dar ese salto, ¿o fue una casualidad? No, en mi caso fue una consecuencia natural. Primero, el hacerme profesional, que es algo que no te llega, voy a ser profesional de la música. Claro, y menos la música. Es un reto que tienes que perseguir con ahínco y dedicándole mucho tiempo, mucho sacrificio, mucho más de lo que la gente se cree. O sea, lo que pasa es que como al final es una inquietud, estás todo el día en eso y un buen día te das cuenta y dices, oye, la cantidad de tiempo que yo le dedico a esto al día, ya no solo a nivel de estudiar lo que es propiamente, en mi caso, sentarme al piano, ponerme a cantar, estudiar, memorizar los tochos que me tengo que memorizar, que a veces hasta yo me sorprendo, me podía haber hecho cualquier cosa. Y en italiano. Me podía haber hecho cualquier cosa. Y en alemán. Pero ¿cuál fue ese momento que te pasó que dijiste, me voy a dedicar a la ópera o a la música? Fíjate, nunca lo tuve demasiado claro, me fui a estudiar a Tenerife y allí ya vieron ellos más las posibilidades. Yo siempre he sido bastante descreído con mi talento, mucho, me lo han criticado mucho también. Y bueno, fue una consecuencia, yo llegué a Tenerife, allí vieron mis posibilidades, o sea, pasé a Madrid, pero todo con mucha naturalidad, no fue una cosa de insistir. Y después ya yo creo que el punto fue ganar el concurso Francisco Viñas en Barcelona, que era un concurso muy importante en el Liceu, y ahí ya, pues ahí ya sí que entramos que empezaste a creértelo tú. Sobre todo entras en una faceta mucho más seria de la situación, porque ya estás en un concurso internacional muy importante, de los más importantes del mundo, y de pronto sí que sientes que es verdad todo eso que te han dicho, ¿no? Aunque, como te decía antes, yo siempre he tenido ese problema de que a veces se compara con la falta de ambición. Yo no lo creo, yo creo que es mejor la humildad que vaya de sobrado. Sí, también, claro, pero a veces demasiado. Pero como dice Cristiano Ronaldo, que no es que sea un tío ejemplar, a veces demasiada humildad no es buena. La falsa humildad, no hablamos de falsa humildad. Ya. Pero bueno, quiero decir que he tenido, obviamente, ahora sí que sé intento saber cuáles son mis posibilidades, pero también cuáles son mis limitaciones, claro, ¿no? Que las tengo, y tengo muchísimas. Pero bueno, está genial que sea el Día Mundial de la Ópera. Yo no lo desvinculo de un Día Mundial de la Música, porque al final la música también está llena de etiquetas. Yo abogo por eliminar todo esto que, bajo mi punto de vista, a mí se me antojan como barreras realmente, ¿no? La ópera, el pop, el reggaetón, es la música. Y al final y hay buena y hay mala. Y hay mala música. Música. Siempre el arte dicen, no es bueno, es malo, es me gusta o no me gusta. Claro. Ahí siempre. Y hay música más accesoria, que todos hemos escuchado alguna vez
y hemos bailado ese tipo de música y no pasa nada y tiene que existir, porque ahora parece que todo lo que se compone es una porquería. No, es mentira. No todo lo que se compone es una porquería y incluso dentro de esos márgenes industriales no todo es una porquería, pero lo que va a perdurar es lo bueno. Es la buena música. Eso hay que tenerlo siempre. Bueno, y para buena música, gracias por estar con nosotros, y digo que para buena música, mañana, sábado, 8:30, Teatro de San Bartolomé, una zarzuela, una vieja, así que seguramente que se lo van a pasar de lo lindo. Y lo que decía, gracias, y ya te tendremos por aquí otra vez. El otro día tuvimos por aquí a tu hermano, que yo siempre digo lo mismo, que a los corujos no sé por qué, pero le abrimos siempre la puerta, así que... Ten cuidado porque somos muchos. Entonces... No, pero mientras sean buena gente van a entrar todos, si les hacemos un hueco. Un día tenemos que venir todos aquí. Exacto, y yo iba a decir, hacemos una parranda, pero... Eso, por ejemplo. Pero bueno, y a ustedes, que ya también sé que son buena gente, les esperamos aquí el próximo lunes con nuevas historias. Areafita Arrecife, tu centro deportivo en Lanzarote, patrocina este espacio.